Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación, o mejor dicho, la supuesta no relación, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Últimamente los rumores han estado volando, las especulaciones se han disparado y las redes sociales están que arden con la pregunta del millón: ¿por qué Hande Erçel nunca dejaría a Kerem Bürsin? Y pongo nunca entre comillas porque, como sabemos, en el mundo del espectáculo, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes de que entremos en materia, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Además, denle clic a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad es que la supuesta afirmación de Hande Erçel diciendo que nunca dejará a Kerem Bürsin es, en realidad, una interpretación extrema y sensacionalista de las declaraciones de la actriz. Recordemos que Hande y Kerem vivieron una relación intensa y pública durante el rodaje y la emisión de la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fanáticos, por supuesto, enloquecieron con la pareja, bautizándolos cariñosamente como Anker. Su relación se convirtió en un fenómeno global, generando una base de fans inmensa y leal. Sin embargo, como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem llegó a su fin. A principios de 2022, se confirmó su separación, dejando a muchos corazones rotos. La noticia fue recibida con incredulidad y tristeza por parte de sus seguidores, quienes todavía mantenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Desde entonces, ambos actores han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales. Hande Erçel ha estado enfocada en nuevos proyectos, consolidando su carrera como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. La hemos visto en diferentes series y campañas publicitarias, demostrando su versatilidad y talento. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos. Ha protagonizado nuevas series, películas y ha incursionado en proyectos internacionales. Su carisma y profesionalismo lo han convertido en un galán muy codiciado. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué se dice que Hande Erçel nunca dejaría a Kerem Bürsin? Pues bien, la clave está en entender el tipo de relación que existió entre ellos y el impacto que tuvo en sus vidas. Aunque su romance llegó a su fin, es innegable que compartieron momentos muy especiales y significativos. Trabajaron juntos en un proyecto que los catapultó a la fama mundial, vivieron experiencias inolvidables y crearon una conexión profunda. Es posible que en alguna entrevista o declaración, Hande haya expresado sentimientos de cariño, respeto y gratitud hacia Kerem. Tal vez haya mencionado que siempre lo recordará con cariño o que valora la experiencia que compartieron. Estas declaraciones, sacadas de contexto y magnificadas por los medios, podrían haber dado lugar a la idea de que Hande nunca lo dejará. Pero seamos realistas, la vida sigue adelante. Ambos han seguido caminos separados y han tenido la oportunidad de conocer a otras personas. Hande, por ejemplo, ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras públicas, aunque ella siempre ha mantenido su vida personal en privado. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que terminan, dejan una huella en nuestras vidas. Aprendemos, crecemos y evolucionamos a partir de ellas. Es probable que Hande y Kerem guarden buenos recuerdos de su relación y que se deseen lo mejor mutuamente. Sin embargo, eso no significa que estén destinados a estar juntos para siempre. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática y la constante atención de los fans. La pareja Anker sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos fanáticos todavía anhelan una reconciliación y no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Esta presión constante puede ser difícil de manejar y puede influir en la forma en que Hande y Kerem se relacionan entre sí. Por lo tanto, la afirmación de que Hande Erçel nunca dejará a Kerem Bürsin es, en realidad, una simplificación exagerada de una situación mucho más compleja. Es probable que exista un vínculo de cariño y respeto entre ellos, pero eso no implica que estén destinados a estar juntos románticamente. En definitiva, la vida amorosa de Hande Erçel y Kerem Bürsin es asunto suyo y debemos respetar sus decisiones. Es importante no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones y enfocarse en su talento y en sus proyectos profesionales.
Recuerden que los actores son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. Merecen privacidad y respeto, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Así que la próxima vez que vean un titular sensacionalista sobre Hande y Kerem, recuerden tomarlo con pinzas. No crean todo lo que leen y confíen en su propio criterio. En resumen, hemos explorado la verdad detrás de la supuesta afirmación de Hande Erçel de que nunca dejará a Kerem Bürsin. Hemos analizado el contexto de su relación, el impacto que tuvo en sus vidas y la presión mediática que enfrentan. Hemos llegado a la conclusión de que se trata de una interpretación exagerada de una situación mucho más compleja y que debemos respetar sus decisiones personales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Si les gustó, por favor, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido emocionante y entretenido preparado para ustedes. No se lo pierdan. Denle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Ampliación de la noticia, la saga Anker, más allá del rumor y la especulación ***. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más que un simple romance de telenovela. Es un fenómeno cultural, una explosión de química que trascendió la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Pero como ocurre con muchas relaciones en el ojo público, la realidad suele ser mucho más compleja que la fantasía que proyectan los medios y las redes sociales. La afirmación de que Hande nunca dejaría a Kerem, aunque atractiva para los fans, es una simplificación que merece un análisis más profundo. Para entender el impacto de Senkalkam en la vida de ambos actores, es crucial recordar el contexto en el que surgió la serie. Hande ya era una estrella en ascenso en Turquía, con una serie de proyectos exitosos a sus espaldas. Kerem, por su parte, había logrado reconocimiento, pero la serie le catapultó a la fama internacional. La combinación de ambos, con su innegable atractivo y talento, fue una fórmula mágica que resonó con audiencias globales. La química en pantalla no solo era evidente, sino que parecía auténtica. Y ahí reside la clave de la obsesión Anker. Los fans no solo veían personajes enamorados, sino que percibían una conexión real entre los actores. Esto se vio reforzado por las numerosas entrevistas y apariciones públicas donde Hande y Kerem mostraban una complicidad palpable, bromas internas y gestos cariñosos que alimentaban la esperanza de un romance verdadero. Cuando la relación se confirmó, el fandom Anker se desató. Las redes sociales se inundaron de mensajes de amor y apoyo. Se crearon fanpages dedicadas exclusivamente a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y edits celebrando su romance. Cada publicación era analizada al milímetro en busca de pistas y confirmaciones de su amor. La pareja se convirtió en un referente de amor y felicidad para muchos de sus seguidores. Pero la presión mediática y la constante vigilancia del público pueden ser extenuantes. La romantización excesiva de su relación, las expectativas irreales y la falta de privacidad pueden haber contribuido al desgaste que finalmente llevó a su separación. La vida real no es una telenovela, y las dinámicas de una relación, por muy pública que sea, son inherentemente privadas y complejas. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han tratado de mantener su vida personal alejada del foco público, aunque ha sido una tarea difícil. Han sido vinculados a otras personas, pero ninguno ha confirmado nuevas relaciones de manera oficial. La sombra de Anker sigue siendo alargada, y cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, desata una nueva ola de especulaciones. Es fundamental entender que la relación entre Hande y Kerem, como cualquier relación humana, es un capítulo de sus vidas. Un capítulo importante sin duda, pero no el único. Ambos han crecido como personas y como profesionales desde entonces. Han explorado nuevos roles, han trabajado en proyectos diversos y han madurado en su visión del mundo. La idea de que Hande nunca dejaría a Kerem es una proyección de los deseos de los fans, una idealización romántica que no se ajusta a la realidad. Es probable que exista un cariño genuino y un respeto mutuo entre ellos, fruto de la experiencia compartida en Senkalkam.
Es posible que en el futuro sus caminos se crucen de nuevo, ya sea en un proyecto profesional o en la vida personal. Pero forzar una reconciliación basada en el nostalgia y la idealización es injusto para ambos. Es más saludable aceptar que la vida sigue adelante y que ambos merecen la oportunidad de encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Debemos celebrar sus logros individuales, respetar sus decisiones personales y dejar de lado las expectativas irreales que solo contribuyen a aumentar la presión mediática que ya enfrentan. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que las relaciones, por muy públicas que sean, son complejas y privadas. La afirmación de que Hande nunca dejaría a Kerem es una simplificación que no tiene en cuenta la realidad de sus vidas. Es hora de dejar de lado la fantasía y centrarnos en respetar sus decisiones y celebrar sus logros individuales. Y como siempre, no olviden suscribirse y activar la campanita para más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.